En el Colegio Bilingüe New Horizons tenemos como norte la excelencia académica y sus egresados son la máxima representación de esto. Con gozo les presentamos nuestro orgullo New Horizons. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Recordarles que estamos a través de Neon en directo y que puedes buscarnos en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio para también ahí pues dejar tus comentarios, preguntas, inquietudes para nuestro invitado del día de hoy, Omar Fernández, Orgullo New Horizons, egresado de nuestra institución en 2009 y que hoy en día pues representa a una gran comunidad allí de la circunscripción número 1 en la Cámara de Diputados, y que bueno, pues hoy nos viene a contar un poco de su trayectoria, cómo ha llegado hasta este minuto, hasta este punto, y bueno, pues conocer parte de su trabajo como profesional. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, y bueno, esta es tu casa una vez más, aunque la hayas encontrado pintada de un color diferente. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, Ana, mi querido director, Foundly, a quien le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio y sobre todo los recuerdo en aquellos días donde yo pasillaba acá en el colegio. Yo sé que no me portaba mal, yo intentaba siempre portarme bien, pero recuerdo que el cuco era, te van a llevar a donde Foundly. Ay. Di que así cualquiera se porta bien. Y donde doña Priscila, suena el cuco cuando le decían a uno eso aquí. No, qué bueno que tú mencionas el cuco, porque yo me imagino que en la Cámara de Diputados tú estás enfrentando a algunos también. De diferente índole. Te prepararon para la vida. Sí. Tú eres abogado de profesión, ¿no? Eso es correcto. O de educación, mejor dicho, de formación, porque hoy en día eres político de profesión. Mira, yo tengo varias preguntas que hacerte. Vi que estás participando en 5 comisiones dentro de la Cámara de Diputados, incluyendo la Comisión de Justicia y la Comisión... Ahora no me quiso abrir la bendita página. ¿Cómo se llama? No es medioambiental. Es turismo. De turismo. De industria y comercio. Correcto, comercio. Tecnología de la información y una comisión bicameral que trata el tema de seguridad social. Correcto. Entonces, hay un refrán, Omar, dominicano, que dice que cuando uno busca, encuentra. Y cuando yo te veo a ti y a otros jóvenes dominicanos que están dentro de la Cámara de Diputados hoy en día, tengo que pensar en lo que se llama, o lo que llaman los filósofos deterministas, la suerte institucional. ¿De qué se trata la suerte institucional? Bueno, de que existen seres humanos que tienen una formación distinta, no fruto de su esfuerzo, sino fruto necesariamente de las decisiones que tomaron, ni del libre albedrío, por decirlo de una forma, sino sencillamente de la suerte, de haber nacido de una forma, haber tenido la oportunidad de educarse de una manera y de codearse en un entorno que les facilita ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero que tú reflexiones sobre 2 puntos fundamentales, porque cuando te veo a ti, veo a José Horacio, por ejemplo, el mismo Orlando, Jorge, la misma Faride, Raful, ustedes son jóvenes del privilegio dominicano, del privilegio de ser parte de un grupo de dominicanos que somos diferentes a la inmensa mayoría, y eso nos tiene a nosotros que preocupar de sobremanera. Entonces, por ejemplo, en la Comisión de Justicia se está discutiendo el Código Penal. Inclusive tú sometiste algunas observaciones al Código Penal. Si no me equivoco, creo que vi algo que tú habías hecho en ese sentido. Y el Código Penal perimió en la legislatura pasada y ahora volvemos de nuevo a discutirlo. Y a mí me preocupa de sobremanera que yo en el Código Penal, en lo que estoy viendo al día de hoy, no se está discutiendo el tema del privilegio, no se está discutiendo la realidad dominicana de que los que están en las cárceles no son los ricos, no son los poderosos, no son los que han sido educados, sino que fundamentalmente las cárceles dominicanas y la persecución policial dominicana tiene una orientación muy particular.
Entonces, si nosotros vamos a tener un código penal diferente, un código penal que garantice que la sociedad dominicana sea diferente, nosotros entonces tenemos que abordar esa realidad. Y te dejo esa pregunta para que tú me digas cómo tú observas y qué tú planteas con respecto al Código Penal ahora que tenemos la oportunidad de volver a discutirlo. Porque en definitiva no ha sido aprobado y tiene que volver a ambas cámaras. O sea que tú puedes plantearte cambios significativos. Porque en definitiva nosotros tenemos yo sé que tú lo conoces, cuando tú ves por ejemplo el caso norteamericano, y tú dices, mira, un hombre negro en Estados Unidos tiene 60% de probabilidades de caer preso. Eso es un dato muy significativo que te orienta y te dice, claramente te define cómo está orientada la política de persecución criminal en los Estados Unidos. Lo mismo pasa con nosotros los latinos, los inmigrantes allá en Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el tema de la seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social, que también tenemos ahí dos grandes discusiones pendientes como sociedad. Primero tenemos la discusión que ayer se crucificó del 30% de la devolución de X cantidad de esos fondos frente a una crisis como esta epidemia, y que hay voces a favor y voces en contra. Yo tengo mi opinión de por qué no y tengo mi opinión de cómo hacerlo sí. Pero no la vamos a discutir la mía hoy, yo quiero conocer la tuya. Pero en segundo lugar, la reforma de la Ley de Seguridad Social. Y como ya tenemos que tenemos 20 años de aprobada y 18 años de ejecutada dicha ley, definitivamente tenemos que evaluar si esa ley ha servido como instrumento para nosotros garantizar cambios significativos en los que no han tenido la suerte institucional que tú has tenido y que han tenido otros como tú que están en la Cámara de Diputados. Bueno. De aquí a la una. Perfecto, de acuerdo. Bueno, voy con la primera, con el tema del Código Penal. Ciertamente soy miembro y secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y me atrevería a decir que el reto más importante que tuve este año, junto a otros colegas, fue trabajar esa pieza legislativa, el proyecto de ley de Código Penal. La situación que tenemos hoy en República Dominicana es que contamos con un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, y eso evidentemente no puede continuar así. Se han hecho enmiendas puntuales o parches, como le llaman, en el tiempo, pero llegó el momento de que se le haga una modificación sustancial al código para que contemple las tipificaciones que se necesitan al día de hoy para combatir la delincuencia de manera efectiva. Porque sin un código penal actualizado, es imposible hablar de un plan de seguridad ciudadana efectivo, que funcione. Además de que el Código Penal es un instrumento fundamental que necesitaría en todo caso el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder trabajar de manera correcta. Fue un código al que se le dedicó muchísimo tiempo, somos 15 los miembros, pero otros colegas diputados invitados permanentes a la comisión sumaron bastante, hicimos retiros incluso fuera de la ciudad para poder concentrarnos durante 5 días, 4 días, trabajando hasta las 10 de la noche, dedicándole todo el tiempo posible a ese Código Penal, y finalmente logramos sacar una pieza que no es perfecta, porque perfecta es nada en el mundo, de hecho es perfectible, creo que se le puede incluir mejoras, siempre habrá espacio para complementar algunos temas, pero es un código penal que es sustancialmente mejor al que tenemos hoy. Más de 70 tipificaciones nuevas que no estaban contempladas en el código anterior, como lo son, por poner algunos ejemplos, el sicariato, el cúmulo de penas, ahora se estaría contemplando penas acumuladas hasta 60 años de prisión. Estamos hablando de sustancias corrosivas químicas como son el ácido del diablo, abandono de envejecientes y abandono de menores de edad. Estamos hablando de la corrupción administrativa, el peculado, el cohecho, la malversación de fondos, la sobrevaluación de obras. Estamos hablando también del feminicidio, feminicidio conexo, violación seguido de muerte, violencia de género, entre otras cosas. Entonces, como pueden ver, son más de 70 tipificaciones nuevas, más de 420 artículos va a contemplar este código y aunque no es perfecto, aunque puede tener puntos de mejora, entiendo que sacamos una pieza realmente a la vanguardia y realmente necesaria para combatir la delincuencia de forma efectiva en este momento. Lamentablemente salió, si se quiere, un poco tarde de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, llegó al Senado. Como ustedes saben, es un Congreso bicameral, por lo que el Senado también debe tener su tiempo para estudiarlo. De hecho, lo estudiaron, leyeron las 420 artículos que contempla el código, lo discutieron, celebraron vistas públicas, como también celebramos nosotros,
le permitieron a todo el que quisiera ser escuchado respecto al tema, plantear sus posiciones. El propio Ministerio Público mandó sus observaciones. Y allí, bueno, pues tuvieron un tiempo relativo para discutir eso, pero lamentablemente no sucedió. No, la sesión ni siquiera se produjo, la semana pasada me parece. Sí. Y finalmente el código perimió. Ayer, tanto el senador Rogelio Genao como el diputado Jesús Ogando, en ambas cámaras, sometieron el proyecto otra vez. No sé quién lo sometió primero, por lo que habría que ver en cuál cámara cae primero, pero lo que sí tengo la certeza es de que pronto contaremos con un código penal realmente actualizado, como lo merece la República Dominicana, y ahí estaremos prestos los legisladores para dar cara en esa parte. Se mezclan muchas pasiones, hay temas puntuales en el código que generan mucha controversia. Yo lo que sí creo que aunque 1, 2 o 3 artículos no dividen, hay 400 y pico que sí nos unen, y todos estamos de acuerdo con ellos. En cuanto al tema de los privilegios que mencionaba mi querido director, a ver, yo pienso que este código castiga incluso los delitos de cuello blanco, por decirle, por llamarla de alguna forma, como se le llama. Pienso que aunque las estadísticas podrían indicar que quizás personas de un estrato social son más vulnerables o más susceptibles a ser condenados que otros, bueno, pues yo lo que sé es que estamos dotando al país de un código que tiene vendas en los ojos, que no tiene que ver con quién es quién, sino que aquel que sea encontrado culpable de un hecho, pues habrá una herramienta que tipifica ese delito, que quizás antes no lo estaba. Le hablo, por ejemplo, del sicariato o del cúmulo de penas. Antes, si usted agarraba, y pongo un mal ejemplo, pero si sale a la calle, se roba un carro, luego de que se roba el carro, atropella a una persona, la mata, y luego de que la mata oculta el cadáver, esos son 3 crímenes distintos. Hoy se trata como un solo, quizás el peor de ellos. ¿Cuál sería? El asesinato, probablemente. Ahora a usted se le tipifica el delito de robo de vehículo, de asesinar a una persona y de ocultar el cadáver. Cuando se suman esas cosas, podría ser una pena de 40, 50, 60 años, la cantidad que fuera. Entonces, ¿usted va a decir algo, director? Sí. Bueno, entonces nada, yo creo que es un código que en principio tiene las vendas puestas en los ojos, no distingue entre una persona y otra, sino más bien habría que ver un Ministerio Público que me da cierto aire de independencia. Creo que este Ministerio Público está dando la talla en el tema de que no tiene que ver con que si usted es político, que si es empresario o que si usted es de un nivel o de otro. Pero, como le digo, o sea, la justicia también siempre será perfectible. Creo que la democracia está en constante construcción y creo que estamos dando la batalla y dando la talla allí en la Cámara de Diputados para dotar a este país de un código penal como realmente lo merece en este momento. Mira, para cerrar con el Código Penal y que podamos hablar de la seguridad social, el Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados fue bastante distinto al que promovieron los senadores. Y artículos como el 186 del tema de la discriminación fueron entonces reintroducidos. Ustedes lo quitaron y ellos lo volvieron a introducir. No vamos a hablar de las 3 causales porque ya ese es otro tema todavía más complicado, que en definitiva aparenta que el bajadero jurídico que hay que buscarle es que esto vaya a una ley especial. El punto mío contigo en el día de hoy es fundamentalmente de concepción. O sea, yo quiero preocuparte a ti con respecto a la concepción de lo que debe ser un código penal. Y te invito a que leas, ahora que tienes la oportunidad de que vamos a discutirlo de nuevo, y tú siendo New Horizons y al mismo tiempo siendo miembro de la comisión, yo estoy doblemente adentro. Entonces, está perfecto. A que tú reflexiones, porque fíjate lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo, bueno, logramos un código penal que ahora cuando una persona comete un delito que lleva múltiples facetas, yo lo puedo castigar 3 veces y acumular las penas. A mí me interesa más un código que me pregunte por qué esa persona cometió ese delito. Y que un código que me diga qué es lo que debo de hacer con esa persona. Castigarlo o reformarlo. Castigarlo y abandonarlo o reintroducirlo. Porque vuelvo y te digo lo mismo que te dije al principio. Suerte institucional. O sea, es lo mismo robarse una gallina que robarse un vehículo.
para ese código? ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a ti a esa situación? ¿Entiendes? Entonces, yo no sé hasta qué punto esas preguntas tienen respuesta dentro del Código Penal que al día de hoy ustedes están trabajando. O sea, que no lo veas como que cometí un crimen, te castigo. Porque eso, en definitiva, es una mirada hacia atrás, nunca hacia adelante. Y tú como político tienes que tratar y tienes la obligación, y como egresado New Horizons tienes que tener la sensibilidad de pensar, ven acá, espérate, yo lo que quiero es mejorar la situación, no sencillamente castigarla y abandonarla, porque la concepción de que el leproso se pone de aquel lado del río, ya la pasamos, ¿entiendes? Ya pasamos a otra etapa. Es obvio que cuando tú miras, por ejemplo, y vuelvo otra vez, porque lamentablemente de allá tenemos más estadística que de acá, tú miras, por ejemplo, el caso norteamericano, el modelo de persecución judicial y criminal no ha sido exitoso, porque es la nación donde más crímenes se cometen y tenemos casi 3 millones de personas bajo la celda, bajo las rejas. Entonces, en definitiva, un código penal que solamente sirva para tipificar lo que hiciste y encasillarte. Ah, no, mira, tú vas en el piso 3, en el piso 2, en el piso 1 de la celda, pero te vas para una celda. No, espérate, yo necesito entender por qué esa persona cometió ese crimen. ¿Qué llevó a esas personas a cometer ese crimen? Y si lo que cometió realmente fue un crimen. Bueno, en principio, director, usted me está hablando a mí de prevención del delito. La prevención del delito de alguna forma va vinculada también a este Código Penal, porque aunque usted no lo crea, ya he escuchado miles de casos de delincuentes que conocen bien las penas que llevan los actos delictivos en los que ellos incurren. Hay gente que ha caído presa por cualquier situación y cuando llega al tribunal dice, yo sé lo que me toca por esto. Y lo saben porque conocen bien el Código Penal. O sea que de alguna manera va vinculado también a la prevención. Si de repente hay tipificaciones que están contempladas que no lo estaban antes y que además llevan una pena de la mano que es importante para el delincuente en todo caso, creo que refuerza la idea de prevenir el delito. Además, la prevención no solamente va de la mano de la parte legislativa y del Código, son políticas públicas que debe adoptar el Poder Ejecutivo, correcto, la Policía Nacional en este caso también, de prevención del delito. Uno siempre tratará de la parte legislativa de fiscalizar correctamente que la policía haga su trabajo, de dar buenas ideas. Ahora hablábamos de una reforma policial, por ejemplo, por el tema de la matanza, la lamentable asesinato que se dio con los jóvenes pastores que venían desplazándose en la carretera. Y eso, bueno, llamó la atención del país con el tema de la reforma policial. Allí, por ejemplo, recomendamos la idea de que se pudiera replantear la formación de los policías. Los policías creo que requieren una formación de vida antes de mandarlos a las calles, porque nuestros uniformados, en principio no, arriesgan su vida todos los días contra delincuentes que muchas veces están mejor armados que ellos. Sin embargo, lo hacen con pasión muchos de ellos. Y no es verdad que porque unos pocos se desvíen del camino, todos son así. Pero creo que debe de la mano con políticas públicas claras de parte del Poder Ejecutivo. La Policía Nacional necesita equiparse con mejores equipos, valga la redundancia, y con mejor formación, una academia de la policía, que los cadetes salgan realmente formados, que salgan incluso con un oficio claro, no solamente que sepan portar armas y sepan identificar delincuentes o no sé, sino también que tengan un oficio, correcto, profesionalizarlo. Y bueno, creo que eso complementa con el Código Penal, que de alguna manera ayuda en lo que usted dice, en la parte de la prevención del delito, que es donde tenemos que llegar, o sea, evitar que suceda. Claro. Ya cuando sucede, bueno, pues tenemos una herramienta con el Código Penal, pero evitar que eso pase. Ahí es donde tenemos que llegar. Omar, tú eres un joven que sin proponértelo has crecido en la cuna de la política dominicana. Y obviamente eso te ha granjeado una experiencia que no tiene la mayoría de los jóvenes de tu generación y un conocimiento incluso. Los millennials son señalados ya recientemente, hace poco menos de un mes, por el Foro Económico Mundial como personas, un conglomerado dentro de las sociedades que confían más en los algoritmos que en los propios políticos. En ese sentido, me interesa escuchar tu opinión hablándole justamente a una comunidad de jóvenes
incluso bachilleres, aunque no son millennials, centennials, ¿no? Pero los jóvenes entre 20 y 30 años, en cierta forma, conocen una política, una forma de hacer política diferente, más persiguiendo ideologías, demandando ya proyectos más apegados quizás a temas de medio ambiente o a eso mismo como tú señalabas, el hecho de democratizar quizás hasta muchas cosas con la brecha digital y demás. Tú hablándole a esa juventud que hoy en día nos puede estar escuchando, ¿cuál es el rol del político actualmente, el político joven como tú? ¿Y qué pueden estar esperando los jóvenes que buscan seguir, más que figuras o partidos, ideologías? Claro, quisiera, bueno, lo primero es cuando escuché esa palabra algoritmo me trajo malos recuerdos. Ay, ay. No fue intencional. Sí, no, pero relajando. Fue intencional. Relajando un chingo. Bueno, ¿qué diría yo, Ana? A ver, yo creo que la política en principio, o mejor dicho, mantiene sus fundamentos. O sea, uno asume causas, esas causas uno las defiende, logra adeptos, personas que se adhieren a esa causa que uno defiende, y uno promueve aquellas políticas en las que uno cree, ¿verdad? Uno un poco difunde sus ideas, las promueve, y lucha por espacios de poder promoviendo ideas, ¿verdad?, que uno defiende. Yo lo que sí creo que ha cambiado es la forma de comunicar esas ideas. O sea, veo la política o pienso en la política hace 20, 25, 30 años y nada que ver con lo que estamos viendo hoy. O sea, estar en un programa como este, New Horizons Radio, por ejemplo, me permite no solamente que los radioescuchas estén pendientes en este momento, sino que probablemente esta entrevista la publican en YouTube, o supongo. Live en este momento y la pueden compartir luego del programa. Claro. Y entonces, hoy contamos con herramientas de comunicación que antes era inimaginable y hoy la noticia corre en un segundo. Sí. Escuchaba hace un rato el director hablando del tema de Afganistán. Antes no enterábamos el día después porque salía la noticia. Hoy no enteramos al momento. Y bueno, y obliga al presidente Biden de repente a dar una rueda de prensa y ya lo criticaban porque era el otro día a las 3:45 de la tarde, no porque lo dio en el momento. Entonces la comunicación es muy rápida, creo que hay que estar a la vanguardia con las distintas formas. Cuando hablaba de algoritmos, son cosas que yo he aprendido ahora en esto, que si uno publica los mensajes a tal hora, porque a esta hora que hay más tráfico de gente en las redes, que si hay que burlar el algoritmo de Instagram para generar los views o no sé qué cosas, esos temas se dan. Y sobre todo también muchos temas en circunscripciones como esta, que son diferentes al resto del país. Aquí la 1 que me ha tocado representar es una circunscripción con bastante conciencia. Diríamos, es un electorado que le llama la atención las propuestas, las ideas, los proyectos, que no está tan pendiente a labores que se atribuyen los diputados que no son propias de su función. Para mí eso es una distorsión de su función. El estar pendiente a temas tan, no sé, del día a día, ¿verdad?, de los sectores. Triviales. Triviales, por llamarle de alguna forma. Y sí se interesa mucho por la parte legislativa, por una agenda clara de trabajo, por las propuestas que uno pueda mostrar. Y eso es un reto y depende. Yo que tuve la suerte institucional, como dice el director, que salí de un colegio como este y tuve una buena formación, gracias a Dios y a mis padres, pues para uno es más fácil, pero para otros políticos quizás es un reto más complicado trabajar en una circunscripción como esta. Yo lo que sí creo es que hay que estar a la vanguardia con los temas que realmente le preocupa a esta circunscripción, el tema medioambiental. Estamos, por ejemplo, castigando en el Código Penal que hablábamos hace un momento el tema de los ruidos innecesarios. Ahora no recuerdo bien cómo se llama la tipificación, pero ustedes saben que acá un colmadón prende la música a al volumen que sea, o estos carros que andan, los racing, que andan con el sonido en la calle, y eso ya estará tipificado en el Código Penal, por ejemplo. Obviamente quedará la interpretación de los jueces, si es un ruido, ¿verdad?, molestoso y que daña el medio ambiente, pero bueno, son de las cosas que trabajamos allí. ¿Y por qué a la interpretación de los jueces? Eso es algo absolutamente técnico. Tú puedes medirlo, los decibeles. Bueno, es correcto, ¿verdad? Con los decibeles se mide, sí. Es correcto, y ahí se ve si se viola la ley o no conforme a los decibeles, es verdad. Omar, ¿cuál es en la Comisión de Seguridad Social en la que tú estás, que creo que es una comisión, por lo que veo acá, bicameral, ¿verdad?, para la revisión de la ley? ¿Cuáles son tus sugerencias con respecto a la Ley de Seguridad Social? Bueno, es una comisión que lamentablemente no ha avanzado tanto todavía. Hemos estado fundamentalmente recibiendo sectores para que planteen lo que entienden que deberían ser tomado en cuenta en esa reforma.
hemos recibido desde las asociaciones de clínicas privadas hasta los propios administradores de fondos de pensiones, los de riesgo de salud, los que conforman toda la cadena detrás del tema de seguridad social. Es una comisión que ha estado, como le dije, celebrando vistas públicas. ¿Y a la coalición por una seguridad social digna también la recibieron? Me parece que sí. Yo los vi en las vistas públicas. Sí, me parece, sí, correcto. Y se le ha dado la oportunidad a todo el que quiera opinar al respecto, que lo haga. Obviamente allí, bueno, se escucha de todo, ¿verdad? Hay cosas que entiendo que la comisión como soberana tomará en cuenta, otras, bueno, pues lo que entiende la comisión también. Lamentablemente, como les acabo de decir, no se ha avanzado lo que quisiéramos, solamente hemos estado escuchando y escuchando, pero albergo la esperanza de que este año ya podamos entrar en materia y entonces sopesar lo que han llevado. Ok, entonces, ¿cuáles son tus sugerencias? ¿A dónde quieres tú ver cambio con respecto a la ley de seguridad social? Yo pienso que la ley de seguridad social debe contemplar fundamentalmente dos cosas. Primero, que sea realmente segura y segundo, que sea realmente social. El tema de los fondos de pensiones debemos revisarlo. Yo creo que la edad de retiro que se ha planteado en algún momento de que sea por encima de los 70 años para mí es insólito, no creo que sea correcto. O se mantiene la edad o se podría incluso revisar, bajarla. Y bueno, en principio eso, como Comisión Soberana quisiera no revelar todavía algunas cosas de las que hemos hablado allí. Tengo que guardar la discreción de mis colegas compañeros también, ¿verdad? Pero nada, en su momento se sabrá lo que hemos discutido allí, lo que hemos definido y con mucho gusto, si usted me invita otra vez, director, vendría, se lo informaría, luego de que la comisión rinde un informe al respecto. Él cree que está en el colegio todavía. Es que tiene que... Ok, o sea... No, yo le digo director por respeto, porque es mi director eterno, imagínate. Tú estás manteniendo... Claro, es como decirle a su papá se le dice presidente. Eso es así. Tú estás manteniendo un resguardo porque la comisión todavía está en fase de discusión. Sí, eso, y también... Pero, o sea, el partido, tu partido, ¿cuál es su posición? El partido tampoco ha dicho cuál es su posición, la dirección política en su momento lo dirá. Pero como organización política tiene el deber de hacerlo. El primero que va a meter presión con eso soy yo, porque de hecho, soy el único del partido que está en la comisión, diputado. Senadores tenemos al senador Bauta, al senador Dionis y Franklin Peña de San Pedro de Macorís. Pero quiero esperar que la dirección política de mi partido diga algo porque debo ir cónsono con lo que realmente piensa mi partido en su momento. Omar, tú has estado como un cascabelito durante todo este último año, siendo un diputado nuevo que se ha estrenado este año, has estado casi que todos los días en la opinión pública y hemos visto muchas cosas tuyas, casi que decir que qué ha logrado Omar en este primer año. ¿Cómo votó Omar con los préstamos? ¿Tú votaste a favor o en contra de los préstamos? Algunos a favor y otros en contra. Los préstamos que no he considerado prioritarios en este momento me he opuesto. Lamentablemente la bancada de la Fuerza del Pueblo no tiene esa fuerza como para lograr frenar una cosa u otra. Apenas somos 17. Éramos 16 la semana pasada, pero ahora somos 17 y creo que antes de que termine este año seremos más de 20. Pero bueno. Sigue el éxodo del PLD hacia ustedes. Sigue un éxodo importante. Sí. ¿Qué le diría yo? Préstamos, por ejemplo, que vayan enfocados en este momento a recuperación de los empleos, a la reactivación de la economía, a temas que considero prioritarios, temas de salud. Por supuesto que la Fuerza del Pueblo y esta bancada estará dispuesta a aprobarlos y lo que no, bueno, pues aunque el voto no sea suficiente para frenarlo, pero sí daremos la opinión de por qué nos oponemos. Ok, y en tu trabajo en la Comisión de Tecnología, de la Información y Comunicación, ¿en algún momento ustedes interpelan al director de Indotel, por ejemplo? El director de Indotel tiene que rendirle un informe a la Cámara de Diputados o al Congreso. De hecho, y confieso no muy orgulloso, pero es una comisión bastante inactiva, no por la comisión como tal, sino porque no hay muchos proyectos que tienen que ver con tecnología de la información y comunicación en la República Dominicana. Atención país, no hay muchos proyectos que tengan que ver con tecnología de la información y comunicación en República Dominicana. No es tan activa como quisiéramos. Óiganme esto, señor. Pero ha habido un proyecto importante del diputado Tobias Crespo, que es de mi partido, de la circunscripción número 2 del distrito, y allí le giramos una invitación al director del Indotel. Envió una persona que es como su mano derecha, allá en la institución, y rindió un informe allí sobre una reforma a la ley de telecomunicaciones, que es de la autoría de Tobias Crespo. Y por supuesto, como comisión tenemos el deber de invitarlo, es verdad. No sé si
podríamos interpelar también, pero no hay necesidad de eso todavía, sino que lo invitamos para que nos diera sus sugerencias respecto a ese proyecto de ley, porque es impensable uno sugerir una reforma a esa ley sin antes hablar con la persona que está encargada de aplicarla aquí en República Dominicana. No, pero cuando yo te digo la interpelación, no es interpelación, porque interpelación es ya cuando hay un acto, digamos, que uno dice, mire, espérate, esto riñe con el buen sentido. Pero sí la rendición de cuentas de una institución como el Indotel, y lo mismo sucedería, por ejemplo, obras públicas, que tiene que ver con todo lo que es la infraestructura que tú necesitas para el tema de telecomunicaciones, me parece fundamental, o sea, porque ustedes, los representantes del pueblo, en cada una de sus demarcaciones, tienen que estar preocupados sobre el tema tecnológico. Y cuando tú me dices que no hay ni un solo proyecto, yo te diría, bueno. No ni un solo proyecto, poco movimiento. Poca actividad. Pocos proyectos. Hay uno del señor Tobías Crespo, para la reforma de la ley de telecomunicaciones, supongo que en 2 artículos. No, es un poco más complejo de ahí. Es más complejo de ahí. Ok. Pues hay uno del señor Tobías Crespo. Vamos a invitar a Tobías Crespo para que venga a hablar. ¿Sería buen invitado, de verdad? Sí, claro. Necesitamos, porque necesitamos saber. Porque para nosotros, como tú entenderás, tecnología es una preocupación muy grande. Y es impresionante que luego de haber vivido todo lo que ha ocurrido en el mundo y en República Dominicana con el tema de la epidemia del COVID, y cómo ha sido precisamente la falta de y la presencia de instrumentos tecnológicos lo que nos ha permitido a nosotros sobrellevar esto. Pero si algo ha hecho el COVID es que ha demostrado todavía más el tema de la brecha digital y ha enrarecido esa diferencia en demarcaciones que actualmente se encuentran apagadas, por decirlo de una forma. Entonces, son los cuerpos vivos políticos los que tienen que ir al rescate y a empujar una transformación definitiva de eso. Por tanto, me parecería a mí que, no sé si por la vía tuya, pero esa comisión hay que encenderla. Y encenderla de forma importante, porque vuelvo y te repito, o sea, por ejemplo, ahora estamos abocados a un reinicio de un año escolar. Un reinicio de un año escolar que todos sabemos que en las próximas 3 semanas va a ser en extremo traumático, porque las escuelas no están preparadas para dicho reinicio, porque no tenemos la infraestructura de telecomunicaciones, ni se dispuso en el pasado, ni está hoy en día, para manejar el volumen de información y de necesidad que tiene el sector educativo. Entonces, si hay alguien que tenía que estar ahora mismo muy preocupado y muy activo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de telecomunicaciones nuestra, y obviamente, bueno, el organismo que regula y que maneja y que define y que supervisa eso es el Indotel. Eso es correcto. Y ustedes en la comisión. Bueno, se nos agota el tiempo. Así es. Brevemente, Omar, agradecerte, pues. ¿Y cuáles son las preocupaciones para esta nueva legislación de parte tuya? ¿Tienes alguna? Sí, bueno, un proyecto que lamentablemente perimió, y esa es la curva de aprendizaje que tuve allí, de las cosas que comprendí. Bueno, de hecho, sí, esa foto que estoy viendo ahora era explicando ese proyecto de ley. Yo vi uno, sí, que tuvo. Para regular las transiciones gubernamentales acá en República Dominicana. Descubrí, y no para bien, que acá partimos de la buena fe en tiempos de transición. Se conforman comisiones, pero lamentablemente... ¿El proceso de transición gubernamental? Sí, correcto. No hay nada que obligue a transmitir información, sobre todo para... diríamos, promover el principio de continuidad del Estado. Qué locura. No importa cambiar los partidos, el Estado sigue funcionando. Claro. Pero aquí nos pasamos los primeros 6 meses de gobierno escuchando que fueron de un lío, que se llevaron unos discos duros de una institución, eso no aparece todavía, esas cosas. Pero bueno, eso es para regular la transición. Lamentablemente perimió el proyecto, llegó al hemiciclo el último día de sesión. Y por supuesto que yo no lo iba a motivar cuando se iba a morir a la media hora el proyecto. Pero lo pretendes reintroducir. Saliendo de aquí voy para la Cámara a reintroducirlo, para que no me lo coja otro legislador. Bueno, pues ya saben, señores, ahí está Omar Fernández. Agradecemos que hayas tomado esta mañana. Lo sabemos que luego de una tormenta, todo lo que tiene que ver con seguimiento de iniciativas y de atención a la comunidad, pues se torna mucho más intenso. Por lo que agradecemos bastante que hayas tomado este ratito para conversar
con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Ana, y mi querido director, Foundly Garrido. Muchísimas gracias. Gracias A todos ti, Omar. ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, doña Rocío. Claro, les digo. Gracias. Recuerden que estamos ahí en nuestras redes sociales, pueden buscar esta entrevista en nuestro canal de YouTube, compártanla, coméntenla, déjenos saber qué fue lo que más les gustó y cuáles son las próximas inquietudes. Feliz resto del martes.